Bien, como les dije, mientras no tengamos solucionado ese problema técnico, esta clase también la vamos a grabar, ¿ya? Recording in progress. Ok, bien, continuando con el avance, queridos jóvenes, hemos quedado en la anterior clase precisamente en este elemento muy importante que rige, ¿no es cierto?, todas las actividades del comercio internacional de mercancías, del comercio exterior, de la compra-venta internacional de mercancías. Habíamos visto que ese elemento se llama precisamente los principios, perdón, los principios, ¿verdad?, que sirven como fundamento o base o guía de todas las actividades que se realizan en las operaciones de compra-venta internacional. Estos principios, obviamente, en nuestra norma han sido nominados, están nominados en nuestra norma, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos que conocer los alcances de estos principios, pero sobre todo necesitamos saber aplicar estos principios en la vida real, ¿sí? En la profesión, cuando estemos con los clientes, cuando estemos trabajando con el Estado, es decir, cuando estemos en contacto con la aduana, etcétera. Tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque como hemos dicho inicialmente, estos principios nos van a guiar para que esa operación de compra-venta, ¿sí?, esa operación de importación, llegue a buen puerto. ¿Qué quiere decir? Que la aduana, cuando ejerza su facultad de control, no encuentra observaciones mayores en nuestras declaraciones de importación, ¿ya? De tal manera que, inclusive, con ese tipo de conducta, nosotros podamos tener cierta credibilidad ante los ojos de la aduana nacional como entidad encargada de controlar precisamente el tema de las importaciones. ¿Sí? Así que es muy importante. Habíamos hecho una comparación, ¿no es cierto?, de estos principios. Cuando caminamos en la calle, nosotros cedemos el paso o saludamos a la gente, ¿verdad?, porque estamos aplicando realmente uno de los principios, ¿cuál? Del debido respeto, ¿no es cierto? No podemos perjudicar a que la gente transite libremente en la calle, etcétera, etcétera. Lo estamos haciendo precisamente en la aplicación de ese principio, del debido respeto. ¿Y ese principio a qué nos lleva? Nos va a llevar a una buena forma de vivir entre todos, ¿no es cierto? Lo mismo sucede, les decía, en el tema del comercio internacional, con los principios, ¿ya? Es así que habíamos citado, perdón, a los principios de buena fe, legalidad o legal, principio de transparencia y el principio de agilización o facilitación del comercio. Hemos abordado ya el primer principio, ¿sí? Esa base, ese sustento, esa guía principal que se tiene en el comercio, sobre todo en el tema de importaciones. ¿A qué se refería este principio? Se refería a la conducta que debieran tener todos los operadores del comercio, ¿sí? Conducta que se presume que están siendo realizados sin la intención de contravenir ninguna norma, ¿sí? Hasta el momento en que la aduana, en este caso, ejerza su facultad de control. ¿Y en qué momento la aduana va a ejercer su facultad de control? En diversos momentos, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de control tenemos, jóvenes, en el tema aduanero? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos tipos de controles tenemos? Ya, básicamente tenemos 3 tipos de control, ¿verdad? Imagínense aquí, nuevamente voy a volver acá, ¿sí? Acá, ¿sí? Vendedor, frontera, importador, ¿sí? Básicamente existen 3 tipos de control en el tema aduanero, en el tema de importaciones. Un control previo, un control durante y un control posterior. Esos son los 3 controles que se tiene, ¿ya? El control previo se refiere al control que realiza la aduana, ¿sí?, de las actividades que está ejecutando el sujeto pasivo o importador. ¿Cuál es? Por ejemplo, el control del tránsito. ¿Cuándo se da esto? Cuando la mercancía ha sido embarcada y está recorriendo
un tramo, ¿no es cierto? Una frontera, una frontera marítima, aérea, etcétera, como hemos visto, ¿verdad? Está recorriendo hasta que llega la mercancía al territorio nacional, ¿verdad? Entonces, ese tramo, ese recorrido, ¿sí? Ese tránsito que va a pasar esa mercancía, tiene que ser siempre con conocimiento de la aduana. La aduana tiene que conocer sobre qué mercancía viene, de dónde, qué cantidad, qué descripción, etcétera. Todo eso tiene que ser informado a la aduana a través de los diferentes documentos que se utilizan durante el transporte de la mercancía. Por otro lado, dentro de ese mismo tipo de control previo está también la elaboración de la DAM, ¿verdad? La Declaración de Adquisición de Mercancías, documento que vamos a ver cómo se presenta y cómo se llena, ¿ya? Entonces, con ese documento llamado DAM, la aduana tiene un conocimiento anticipado de la mercancía que está viniendo del extranjero, ¿sí? Así que esos son los dos ejemplos que podemos mencionar para entender sobre el alcance de los controles previos que ejerce la aduana respecto a una mercancía que está destinada a ser importada. Por otro lado, el otro control es el control durante, ¿sí? Este control durante se refiere a cuando ya la mercancía ha llegado al territorio nacional, ha sido depositado en los recintos y va a ser ahora nacionalizado. Es decir, para ser nacionalizado tiene que cumplir un conjunto de formalidades y una de esas formalidades es que se elabore la declaración de importación, la famosa DIM, ¿no es cierto? Ok, entonces ese es el control durante el que ejerce la aduana, durante el despacho de la mercancía para su importación, para su nacionalización. ¿Ya? El otro control es el control posterior. ¿Por qué es posterior? ¿Posterior a qué? Posterior al levante de la mercancía. Ustedes saben que el levante es una autorización, ¿verdad? Que otorga precisamente la aduana para que el sujeto pasivo o importador o declarante, una vez cumplido con todas las formalidades de importación, pueda sacar o disponer de su mercancía y llevárselo hasta sus almacenes particulares, ¿no es cierto? Este control posterior podemos dividir en control diferido y en control ex post o fiscalización propiamente. Entonces, en esos tres momentos de control, ¿sí? Que vamos a ver, no se preocupen, también vamos a recordar cuando lleguemos a los puntos específicos, vamos a recordar cómo ejercen, ¿ya? Entonces, en esos tres momentos de control, ¿sí? La aduana y se supone que el resto de operadores, incluyendo el importador junto con el declarante, se supone que están cumpliendo todos estos principios, sobre todo este principio, el principio de buena fe, porque con este principio de buena fe, ¿qué está sucediendo? El declarante, ¿sí? El declarante, vamos a suponer, el importador, agencia, etcétera, está diciéndole a la aduana, señores, lo que estoy declarando en mi DIN, ¿sí? Corresponde a la verdad. Todo lo que he registrado en la DIN emerge de documentos, emerge de la historia verdadera de la operación de compra-venta internacional. Eso le está diciendo bajo el principio de buena fe. ¿Y qué está haciendo la aduana? La aduana está recibiendo toda esta información, obviamente de manera informática, y le está diciendo, perfecto, te creo. Creo que estás obrando de esa manera. Eso está diciendo la aduana. ¿Ya? ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que ya los documentos y toda la información del sujeto importador se encuentre en la cancha del sujeto activo, del Estado, de la aduana, y la aduana pueda ejercer sus facultades de control. ¿Cuál control? Básicamente el control durante el despacho o el control posterior al despacho. ¿Ya? Entonces es ahí donde la aduana dirá, ah, ya, perfecto, todo lo que me has entregado informáticamente y documentalmente, ¿no es cierto? Ahora se entrega documentos escaneados, digitalizados, todo eso va a revisar la aduana y va a verificar, ¿sí? Todo lo que ha declarado en base a un parámetro de comparación. ¿Cómo se llama ese parámetro? La normativa aduanera nacional y supranacional. Todo eso en base a qué está haciendo, precisamente en base al principio de buena fe. Una vez que haya revisado el sujeto activo toda esa información, recién podrá decir el sujeto activo o la aduana, ¿no es cierto? Objetivamente, es decir, en base a documentos y normativa, podrá decirle al sujeto pasivo declarante, señor, usted ha declarado correctamente.
su DIM, etcétera, ¿sí? Y no establecerá ninguna observación seguramente. O en su caso dirá, señor, un momento, tengo observaciones respecto a estos elementos, cuáles pueden ser el origen, la clasificación o el valor de la mercancía, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces le dirá a la aduana, señores, tengo esa duda razonable, consiguientemente pido que usted, por favor, me presente los documentos aclaratorios o complementarios que le hagan a su derecho. Seguramente le dirá el sujeto activo al sujeto pasivo, un portador. ¿Qué va a hacer? Va a tener que presentar documentos de descargo, ¿no es cierto? Documentos aclaratorios, etcétera, para rebatir la observación de la aduana. Y si la aduana recibe esos documentos y establece después de una revisión eh, eh, técnica, una revisión conforme a norma, y dice, bueno, efectivamente cumple, me aclara esta información que usted me ha pasado y con lo siguientemente se levanta la observación. O puede decir, señores, un momento, este documento que me ha presentado no rebate la observación que yo tengo, por esto, por esto, por esto, argumentará objetivamente el sujeto activo y consiguientemente se ratificará en su observación. Y si se ratifica en su observación, le dirá, señores importadores, lamentablemente ya no creo en lo que ustedes me han declarado. Ya se rompió el principio de buena fe en esta relación que tenemos para esta operación de importación. Consiguientemente, los valores, los datos correspondientes a esta importación, yo los voy a establecer conforme a un procedimiento que tengo, por ejemplo. ¿Ya? Así que en eso consiste el principio de buena fe, que es, como se han dado cuenta, vital en el tema del comercio internacional. Es vital. ¿Sí? ¿Por qué es vital? Porque de pronto, vamos a suponer, este señor que es el sujeto pasivo ha recibido observaciones de parte del sujeto activo, ¿sí? Es el pasivo, el declarante importador, y este es el sujeto activo, la aduana, vamos a suponer. Vamos a suponer además que, lamentablemente, este señor ha sido observado por la aduana, ¿sí? Por cualquier elemento, y se ha ratificado la aduana en su observación. Ya, ¿qué va a suceder? Posiblemente este sujeto pasivo pague ese tributo, ¿sí? Seguramente vamos a pensar de que la observación radica en la mala determinación del tributo, ¿ya? Ok, y este señor, bueno, dice, ya, me ha pillado la aduana, entonces pagaré, y va a pagar, ¿sí? Va a pagar el reintegro tributario, ya. Con pagar, ¿sí? Ese reintegro tributario no se cubre, no se queda en el olvido esa conducta del sujeto importador, sino que más bien esa conducta va a ir acumulando la gestión de riesgo que tiene la aduana. ¿Qué quiere decir? Que la conducta de este señor importador no ha sido de las buenas, toda vez de que habría contravenido cierta norma, motivo por el cual es que ahora está reintegrando los tributos. ¿No es cierto? Ok, si bien ha pagado el reintegro tributario, pero esa su conducta se va a quedar en una especie de lista negra, va a formar parte de la gestión de riesgos de parte de la aduana. Es así que conforme vaya teniendo malas conductas, esas conductas se van a ir acumulando, ¿ya? El importador Juan Pérez, por decirles, es este señor, y este señor Juan Pérez tiene observaciones en su importación, observaciones a la clasificación, en el pago de tributos, etcétera, etcétera, va a ir acumulándose. ¿Sí? Ok. Ese conjunto de información que se vaya acumulando para la aduana, ¿sí? Va a servir para la aduana propiamente realizar más adelante investigaciones, ¿sí? Sobre cómo es que este señor ha ido declarando posteriormente, ¿no es cierto? Es decir, en las siguientes operaciones de importación, cómo ha ido declarando. ¿Sí? Esa es su conducta de pagar menos el tributo, de declarar menos cantidad, se ha ido manteniendo, seguramente se irá preguntando en la aduana. Y para salir de dudas, lo que va a hacer es pedir, a través de la gestión de riesgos, en las instancias que correspondan, que las declaraciones de importación de este señor sean sorteadas a canal rojo o amarillo, lamentablemente. Y si es sorteado a canal rojo o amarillo, entonces motivo de que la aduana tiene, o es señal más bien de que la aduana tiene dudas, ¿sí? Sobre el comportamiento de este sujeto pasivo o importador, ¿ya? Y la cosa no queda ahí. Lo que pasa es que a raíz de esa conducta, precisamente, a raíz de esa conducta, es que la aduana está en su derecho de poder
revisar las anteriores declaraciones de importación, ¿sí? Las que ha hecho durante esta gestión a partir de enero o las que ha hecho el año pasado, inclusive el anteaño pasado, inclusive 3 años más, 4 años más. ¿Gracias a qué? Lamentablemente, gracias a la conducta que ha demostrado el sujeto pasivo. ¿Todo por qué? Porque no ha tenido la intención de no contravenir, ¿no es cierto? Más bien por el contrario, lo que ha hecho es demostrar su intención de contravenir. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué decimos esto? Porque la aduana le ha demostrado objetivamente que en varias ocasiones le ha encontrado declaraciones de su importación incorrectas. ¿No es cierto? Así que, como se darán cuenta, emergente del incumplimiento de este principio de buena fe, la aduana puede acumular la conducta que tenga el sujeto pasivo y en base a esa conducta hacer que se investigue para poder controlar las futuras declaraciones de importación, como también para fiscalizar las anteriores declaraciones de importación. ¿Sí? Y a propósito, vamos a aprovechar acá en qué consiste la operación de fiscalización. ¿Ya? A ver, aquí vamos a irnos a este grafiquito. Aquí nos iremos. Aquí está. Aquí está. Vamos a suponer, ¿sí?, que ese señor Juan Pérez ha importado la mercancía hoy día con la declaración 1, ¿ya? Pero con la declaración 100, con la declaración 100, declaración de importación 100, ha importado mercancías. La aduana ha observado, ¿ya? El sujeto pasivo ha tenido que reintegrar los tributos. Vamos a suponer que la observación son para tributos. Ok, ¿ha pagado el tributo y ahí quedó olvidado? No, sino que esa conducta se ve acumulando, ¿no es cierto?, ante el sujeto pasivo, ¿ya? Ahora, y en base a esa conducta va a ir investigando las futuras importaciones, como también las anteriores importaciones que haya realizado. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tiempo tiene la aduana para poder fiscalizar una declaración de importación? Ejemplo, con esta declaración número 1, o número 100, perdón, con esta declaración de importación número 100, ¿sí? Ha nacionalizado, ha reintegrado los tributos, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Y en base a esta declaración, la aduana puede establecer, llenar una lista, si ustedes quieren, de las malas conductas que tiene este sujeto pasivo. Ya. En otra ocasión, en la siguiente importación, con la declaración de importación número 110, ¿sí?, el sujeto pasivo ha importado la mercancía al territorio nacional y ha sido sorteado a Canal Verde, vamos a suponer. Cuando ha sido sorteado a Canal Verde, jóvenes, ¿la aduana realiza o ejerce algún control? Hola, No, jóvenes. licenciado, No no, realiza, licenciado. ¿verdad? No realiza. Entonces, ¿qué pasa? Se da un levante automático, decimos, ¿no es cierto? Es decir, llega la mercancía, ha sido sorteada al Canal Verde, e inmediatamente el sujeto pasivo puede disponer de su mercancía, ¿no es cierto? Puede sacar su mercancía de la aduana, ¿verdad? Ok. Ahora, la pregunta, en ese momento, en el momento en que la aduana le ha dado el control, el levante, perdón, después de haber sorteado a Canal Verde, ¿la aduana ha ejercido control? No, no ha ejercido ningún control sobre esa declaración de importación. Y ahí podríamos decir nosotros, ¿verdad? Si fuésemos el importador, me salvé, la aduana no me ha revisado, podríamos decir, ese es el criterio que más o menos manejan algunos importadores, ¿ya? Entonces dicen, no nos ha fiscalizado la aduana, no nos ha controlado, así que más bien nos hemos salvado y la mercancía sale de la aduana y lo vamos a revender tranquilos, ¿sí? Aparentemente hasta ahí estaría todo tranquilo, ¿ya? Sin embargo, debemos recordar la norma. La norma dice que la facultad de fiscalizar que tiene la aduana, la facultad de ejercer ese control posterior, ¿sí?, prescribe en el término de 8 años, ¿verdad? Son 8 años. ¿Qué quiere decir? Que esta declaración número 110 que ha sido sorteada a Canal Verde, ¿verdad?, puede ser objeto de control posterior por parte de la aduana hasta inclusive dentro de 8 años, ¿sí? Hasta inclusive dentro de 8 años. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que hoy día es 1 de septiembre, ¿verdad?, que el sujeto pasivo ha declarado y ha salido a Canal Rojo.
Ya, la aduana, ¿a partir de cuándo va a computar los 8 años? A partir del 1 de enero del siguiente año, ¿sí? A partir del 2023 va a contar. Sumen a partir del 23, 8 años. ¿Hasta qué año podría la aduana fiscalizar esa declaración de importación? ¿Cuánto sería? ¿Hasta cuándo sería? A partir del 23, 2023, 8 años más. 2015. 2000, no, 2015. 2031. 2031. 2031. 2023 más 8 años sería 2031. ¿Qué quiere decir? Que la aduana estaría en su condición de fiscalizar esa declaración 110, ¿verdad? Que ha sido sorteada Canal Verde, hasta inclusive el 2031. ¿Sí? O sea, en cualquiera de esos 8 años la aduana puede fiscalizar. Consiguientemente, ese alivio que ha sido o que ha tenido el sujeto pasivo cuando ha sido sorteada a Canal Verde su declaración de importación es muy temporal, ya que la aduana en cualquiera de esos momentos va a fiscalizar. Y mucho más si se aferra o se agarra la aduana de esos antecedentes o comportamiento o mal comportamiento que tiene el sujeto pasivo. Va a encontrar un elemento para poder fiscalizar. ¿Cuál? Es que paga, siempre paga menos los tributos. Entonces, ese va a ser el enfoque para su fiscalización. Por eso es bueno, como se han dado cuenta, que el sujeto pasivo, declarante o importador, pueda cumplir con toda la normativa relacionada a su operación de importación, pero básicamente y de manera inicial, cumplir con los principios que regulan esta actividad de comercio internacional. ¿Sí? ¿Cuál principio? Básicamente este principio, el principio de buena fe. ¿Sí? Así que no es un saludo, por si acaso, el principio de buena fe. Como ustedes se han dado cuenta, Hola, hola. Se la escucha, licenciado, normal. Ya, ok, gracias. Es que aquí me sale un mensaje. Y entonces, este principio de buena fe realmente tiene su peso específico. No lo podemos tocar, no lo podemos ver. Miren, pero las consecuencias que nos puede generar si es que nosotros obramos de mala fe. Esto es de buena fe, pero si obramos de mala fe, no nos va a salir bien. ¿Sí? Así que es recomendable siempre, y eso es lo que hacemos, hablar a los clientes, ¿sí? A los importadores, que toda la información que vayan a remitir a la agencia, etcétera, o a la misma aduana, que pongan en conocimiento a la aduana, sea siempre documentación que emerja de la verdad, que sea documentación que respalde la verdadera transacción. ¿Sí? ¿Cuánto vale tu mercancía? $100,000. Allá. ¿Le puedo presentar una factura de 80,000? No, señor. Tiene que ser de los 100,000 para que usted no tenga problemas, no por la agencia, no por el declarante, etcétera, sino por el mismo importador. ¿Sí? Para que mañana pasado no tenga fiscalización. Porque cuando se tiene fiscalizaciones, vamos a suponer que se tiene una deuda de un tributo de 10,000. Vamos a suponer que 10,000 era el tributo que tenía que declarar y ha declarado muchísimo menos. Pasados los años, ¿sí? Vamos a suponer como son 8 años donde la aduana puede fiscalizar, esa deuda tributaria hasta a veces crece 3 o 4 veces. Si debías 10,000, puedes subir hasta 30,000. Y esa es una de las razones por las cuales precisamente los sujetos pasivos o importados tienen sus procesos. ¿Cómo se llaman sus procesos? Por ejemplo, cuando pasa a se me fue el término, ejecución tributaria. ¿Qué quiere decir la ejecución tributaria? ¿Se acuerdan? Hemos visto las facultades de la aduana, ¿verdad? Y hay una de las facultades que tiene la aduana, es la de ejecución tributaria. ¿Y a qué se refiere con esa ejecución? En simples palabras, a que una vez determinado el importe que se debe, es decir, el importe por tributos que el sujeto pasivo debe, y el sujeto pasivo no ha tomado ninguna acción, etcétera, etcétera, el tema es que ha dejado ahí, que pase el tiempo y demás, la aduana, ¿qué va a hacer? Vamos a suponer que de esos 10,000 que debía ha crecido a 30,000. La aduana, cuando llega a esa instancia de ejecución tributaria, va a decir, señores, aquí me pagas los 30.
que me debes como tributo. Y para cobrar, la aduana, ¿qué va a hacer? Va a tomar acciones, ¿verdad? Preventivas, precisamente, va a hacer anotación preventiva de bienes, mandará memoriales, etcétera, a derechos reales para que anoten preventivamente esos bienes pertenecientes al sujeto pasivo y no los venda. Por otro lado, también podrá pedir a través de la ASFI, ¿verdad?, el congelamiento de cuentas del sujeto importador. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la aduana diga, me tienes que pagar sí o sí lo que me debes. Así que imagínense esa fatal consecuencia a la cual se arriba cuando no se cumple el principio de buena fe en su verdadera dimensión. ¿Ya? Ese es el principio, jóvenes. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí respecto a este principio que es importante? ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro respecto a este principio? Sí, Porque licenciado, está clarito. gracias, tiene que servirnos desde ahora hasta el día en que ya no estemos. ¿Sí? Eso es muy importante. Siguiente principio, el principio de legalidad o legal. ¿A qué se refiere con este principio? Entendiéndose como tal a toda actividad realizada con ajuste a la ley y por ello lo lícito, lo permitido o lo exigible en el derecho positivo. ¿Ya? A ver, quisiera que se vayan al artículo, al Código Tributario. ¿Quién está con el Código Tributario? Por favor. Sí, licenciado. Ya. Por favor, váyase al artículo 6. Al final me pasan sus nombres, ¿ya? Voy a anotar. Principios de legalidad o reserva de ley. ¿Eso no? Sí, lea el numeral 1, el parágrafo 1 y el numeral 1. Ya. Dice, Solo la ley, ¿ya? ya. Solo la ley puede, número 1, crear, modificar y suprimir tributos. Definir el hecho generador de la obligación tributaria. Fijar la base imponible y alícuota o límite máximo y mínimo de la misma. Y designar al sujeto pasivo. Muy bien. Ahí acabamos de escuchar lo que dice su compañera. El principio de legalidad que está registrado en el Código Tributario da a conocer que solo mediante ley, ¿sí?, se pueden crear tributos, modificar los alcances de los tributos, suprimir tributos, crear el hecho generador, ¿sí?, crear el hecho generador de la obligación tributaria, fijar la base imponible y alícuota y designar al sujeto pasivo, solo a través de la ley, ¿sí? Ok, ese principio se utiliza en el comercio, pero para establecer la obligación tributaria que tiene el sujeto pasivo. ¿Sí? Ok, ese mismo principio está relacionado con este principio de legalidad que nosotros estamos mencionando para el tema del comercio internacional. Y este principio de legalidad que utilizamos para el comercio internacional o comercio exterior de forma general, nos dice que este principio debemos entenderlo como a toda actividad realizada con ajuste a la ley. ¿Qué quiere decir? Que todas las acciones que vayan a realizar el sujeto importador, exportador, la misma aduana, etcétera, todo lo que ellos vayan a hacer, tienen que ser siempre en base a lo que la norma o la ley dice que tienen que hacer. ¿Ya? Por ejemplo, el sujeto pasivo no puede pretender importar mercancía prohibida expresamente por la norma. La norma dice, y eso vamos a llegar más adelante, ya no se preocupe, la norma dice que hay mercancías que están expresamente prohibidas de importación. Entonces, el sujeto pasivo no podría tratar de importar esa mercancía prohibida al territorio nacional, porque de querer hacerlo, esa mercancía va a ser incautada y no solamente se va a quedar con la incautación, la aduana de esa mercancía, sino que va a seguir un proceso penal. ¿Sí? Así que, miren,
El principio de legalidad nos está diciendo que todas las personas que realizan la actividad, en este caso importador, la misma aduana, tienen que sujetarse siempre a lo que dice la ley. ¿Sí? Motivo por el cual debemos entender que esas actuaciones son lícitas, ¿sí? Son permitidas o son exigibles. ¿Dónde? En el derecho positivo. Nuevamente, todas las personas que se dedican al comercio se entiende que están realizando las actividades conforme a la ley. ¿Qué tipo de ley? Aquella ley que le va a permitir demostrar que es lícito lo que está haciendo, de que es permitido lo que está haciendo y lo que es mejor, que lo que está haciendo es cumpliendo la ley. ¿Pero qué tipo de ley? La ley que está escrita, la ley que está en la ley general, la norma que está en la ley general de aduanas, código tributario, etcétera. Norma que está escrita y está vigente. A eso se refiere el principio de legalidad, ¿sí? Ninguno de los sujetos pasivos puede realizar operaciones que estén fuera de lo que dice la normativa escrita, a eso se refiere con positivo, ¿ya? Escrita y esté vigente, ¿sí? El sujeto pasivo no puede pretender importar una mercancía con normativa que ya no esté vigente, que está derogada, etcétera. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la aduana, cuando está ejerciendo su facultad de control, va a revisar en base a normativa presente y escrita, ¿sí? Que esté en la ley, el decreto supremo reglamentario, etcétera. ¿Ya? Ok. Y aquí estamos mencionando, por ejemplo, ¿no es cierto? El Estado, para aferrarse a la ley, para cumplir este principio de legalidad, tendrá que ser consciente de que solo la ley sirve para determinar el hecho imponible, determinar la base imponible, determinar el sujeto, determinar o establecer los diferentes tributos, etcétera. ¿Sí? Eso de manera de recordatorio y una mejor comprensión respecto a los alcances del principio de legalidad. ¿Sí? Así que en eso consiste el principio de legalidad. No puede el sujeto pasivo realizar. Entendamos, ¿no es cierto?, que el sujeto pasivo, como ya reiteré, el sujeto pasivo estamos hablando como sinónimo de importador, declarante, ¿verdad? Este señor no puede realizar sus operaciones de importación al margen de la ley. Siempre se tiene que sujetar conforme a la ley. ¿Qué ley? La ley escrita, la ley que está vigente. Lo propio, el sujeto activo, la aduana, no puede extralimitarse en sus facultades, no puede salirse en sus facultades más allá de lo que dice la norma, porque si lo hace, si la aduana se sale de su normativa, ¿sí?, de controlar, verificar, etcétera, el sujeto pasivo puede verse afectado y consiguientemente reclamar y hacer que al técnico aduanero, a la misma aduana, se le siga un proceso, ¿sí? Así que todos los sujetos, particularmente el sujeto importador y el sujeto activo, tienen que sujetarse a lo que la norma dice. A eso se refiere este principio de legalidad o legal, ¿ya? Y eso es muy importante tomar en cuenta, ¿sí? Para la defensa de nuestros derechos, etcétera, ¿no es cierto? Ok, ahora, en ese mismo sentido, la aduana no puede decirte, es decir, la aduana no puede observar teóricamente cualquier conducta, ¿sí? ¿Se acuerdan que aquí se está controlando la conducta, verdad? Ok, pero tiene que demostrarte mediante documentos y normativa, ¿sí?, que tú estás actuando de mala fe y estás extralimitándote de lo que dice la norma. Tiene que demostrarte objetivamente, ¿sí? No hay ningún acto por parte de la aduana que sea verbal únicamente, ¿sí? Que te diga, no, tú has declarado mal el tributo IVA y no, tienes que ajustar. Ya, muy bien, pero demostrame cuál es el papel o cuál es el documento con el cual me estás diciendo que está mal mi declaración. Mostrame exactamente en qué elementos me he equivocado, etcétera. Tiene que demostrarte, ¿sí? Objetivamente, para que sea esa conducta del sujeto activo sometido o sujeto al principio de legalidad. O por el contrario, vamos a suponer que la aduana, ¿sí?, le observa, ¿ya?, el elemento de liquidación de tributos, por ejemplo, y lo va a hacer en base a papeles y en base a normativa. Le va a decir, aquí está, según el artículo X y Z, este es el documento que no has utilizado bien y has declarado mal el tributo. Listo. ¿Qué va a hacer el sujeto pasivo? En su defensa, el sujeto pasivo dirá, ah, no, un ratito. Eso está mal.
lo que me has declarado, lo que me has gustado está mal. ¿Por qué? Porque mira, yo te voy a aclarar. Ocurre que yo he obtenido ese precio de aquí, he puesto allá, etcétera. Simplemente le va a dar una explicación verbal. ¿Será que el sujeto pasivo está siendo objetivo en ese momento? No. ¿Qué tiene que hacer el sujeto pasivo en ese caso, en su defensa? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que agarrar, al igual que el sujeto activo, documentos, ¿sí? Documentos de descargo, etcétera, o aclaratorios con los cuales le diga a la aduana, bueno, aduana, aquí está, yo he declarado mis tributos en base a estos papeles, aquí está mi factura, contrato, etcétera, ¿no es cierto? Va a presentar seguramente, ¿no? Y aquí están los cálculos. ¿Sí? Y objetivamente le estará demostrando al sujeto activo de que él en su declaración no se ha salido de la ley, sino que ha sido conforme a la ley, todo su accionar, ha sido conforme a la ley vigente, toda su declaración de importación. ¿Sí? Así que el principio de legalidad es otro principio que igualmente regula, norma, nos guía en el tema de compraventa internacional y en el tema también, como han visto, de nacionalización de mercancía. ¿Ya? Otro principio, este es un principio muy importante, ¿no es cierto? El principio de transparencia, ¿sí? Este principio de transparencia igualmente está reconocido en nuestra norma, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Se refiere al manejo óptimo de la información por parte de los sujetos, perdón, de los recursos humanos correspondientes al sujeto activo sin restricciones, excepto en los casos previstos por ley. Nuevamente vamos a leer. Este principio se refiere al manejo óptimo de la información por parte de los recursos humanos correspondientes al sujeto activo, sin restricciones, excepto en los casos previstos por ley. ¿Sí? Ok. Entonces, de aquí vamos a sacar varios elementos para analizar y tener una mejor comprensión. ¿Ya? Entonces, este principio se refiere al manejo óptimo, ¿sí? De la información. ¿A qué tipo de información se referirá? Por supuesto, se está refiriendo a la información contenida en la declaración de importación, ¿no es cierto? Juan Pérez es el importador y es el que ha llenado la declaración de importación y ha llenado todos los campos que hagan a su importación, todos los campos de la declaración de importación relacionados con su actividad, ¿sí? Con esa su operación en particular de importación, ¿verdad? Ha llenado todos los campos, ok. De toda esa declaración de importación y demás documentos soporte, ¿quién es el que tiene conocimiento directo? Por supuesto, ¿no es cierto? El técnico aduanero. El técnico aduanero, en el caso de que se sortea a canal rojo o amarillo, será el técnico aduanero el que tenga conocimiento directo de esa declaración de importación y consiguientemente conocerá todo lo que el sujeto pasivo o importador ha declarado, ¿no es cierto? En esa declaración de importación, en esa DIM, ¿verdad? Ya. Esa información que está ahí en la declaración de importación junto con la información que está en los documentos soporte, tiene que ser manejada de manera confidencial, ¿sí? De manera transparente y confidencial por ese sujeto activo, es decir, por ese técnico aduanero, ¿ya? Y ese técnico aduanero no podrá dar esa información a terceros, no podrá dar esa información a otras personas que no sean los interesados. ¿Y quiénes son los interesados? ¿Quiénes son los que tienen interés legal de esa información? El importador y su declarante, básicamente, son los únicos que tienen derecho a conocer sobre toda la información contenida en esa declaración de importación. Y por supuesto también el técnico aduanero, ¿no es cierto? Nadie más tendría que conocer. A eso se está refiriendo con manejar óptimamente esa información, no divulgar a cualquiera. Por ejemplo, no decir, este es el proveedor, de este compra, este es su precio, etcétera. No, porque de hacerlo, el sujeto activo, el técnico, podría ser denunciado, ¿ya? Y vamos a ver más adelante cuál sería más o menos el delito que se podría tipificar para su conducta del sujeto activo o técnico aduanero. Entonces, solamente tiene que dar a conocer a los que tengan verdadero interés legal. ¿Sí? ¿Quién es el que tiene interés legal? Al importador, al declarante y el mismo técnico. Nadie más tendrá que conocer. Es más, ni siquiera el otro técnico tendría que conocer.
¿sí? El colega que tiene, ni siquiera los otros técnicos tendría que conocer, ¿ya? Entonces, el principio de transparencia se refiere al manejo óptimo de la información contenida en la declaración de importación, ¿no es cierto? Ok. Dará a conocer a los que tengan interés legal, excepto en los casos previstos por ley, ¿sí? Excepto en los casos previstos por ley. ¿Cuáles son esos casos previstos por ley? Enseguida vamos a ver, ¿ya? Excepto en esos casos. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta a alguien? Ya. Habiéndose entendido, voy a hacer ahora una pregunta al curso. Este principio de transparencia se refiere al manejo óptimo de la información por parte de los recursos humanos correspondientes al sujeto activo. ¿Cuáles serán estos recursos humanos que pertenecen o que corresponden al sujeto activo? O, a ver, voy a alimentar un poco más la pregunta. Personal de la Toda Aduana Nacional de Bolivia. empresa o entidad tiene básicamente para su buen funcionamiento 3 tipos de recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Toda empresa o entidad tiene básicamente 3 tipos de recursos. ¿Cuáles son? Esto hemos visto ya, ¿no es cierto?, en las clases introductorias. Tiene un recurso humano, recurso material y un recurso informático, ¿no es cierto?, un recurso intangible, ¿verdad? El recurso material serán los edificios, las maquinarias, serán las computadoras, etcétera, ¿no es cierto?, que tiene cada empresa o cada entidad. Lo mismo tendrá también el otro recurso llamado recursos humanos. ¿Quiénes son? Las personas de carne, hueso y grasa que trabajan en la aduana, ¿no es cierto? Y también tiene otros recursos, los recursos inmateriales o intangibles, como son el sistema informático, ¿verdad? Ok, entonces, ¿a qué está haciendo mención este principio? ¿A qué? Este principio se refiere al manejo óptimo de la información. ¿Por parte de quién? De los recursos humanos, sabiendo que la aduana tiene estos 3 recursos básicamente, recursos materiales, recursos inmateriales y recursos humanos, ¿no es cierto? Así que estos recursos humanos son los que deben tener o manejar esa información de la declaración de importación de manera confidencial, de manera óptima y transparente, dando a conocer los alcances de esa declaración de importación únicamente a los que tienen interés legal. ¿Y quiénes son los que tienen interés legal? Al importador, al declarante y al mismo técnico, nadie más puede conocer, excepto, ¿sí?, en los casos previstos por ley. ¿Y cuáles son aquellos casos? Para una mejor comprensión, vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que Juan Pérez es el que está importando la mercancía, ¿verdad? Y vamos a suponer que precisamente esta es la declaración de importación, ¿sí? La DIM 3006, ¿ya? Vamos a suponer que esa es la declaración de importación, ¿ya? Y vamos a suponer también que lamentablemente, ¿sí?, Juan Pérez está en etapa de divorcio, ¿ya? Tiene una etapa de divorcio y ya no vive con la esposa y la esposa se llama Juanita Pérez. El importador es Juan Pérez y la esposa es Juanita Pérez, ¿ya? Quienes están lamentablemente en proceso de divorcio, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Juanita Pérez, como ya no está viviendo con él, etcétera, necesita para el tema de asistencia, etcétera, saber los alcances de esta declaración de importación y de otras declaraciones de importación de Juan Pérez, ¿ya? Consiguientemente, como está en una etapa de proceso, ¿verdad?, de divorcio, el sujeto pasivo, es decir, el sujeto activo, el técnico aduanero, solamente tendrá que dar información a Juan Pérez, que es el importador verdadero, a su agencia despachante, si corresponde, y al mismo técnico, y a nadie más. ¿Y quién es ese nadie más? A su esposa, que en este caso ya no vive con él, ¿no es cierto? Ya no vive con Juan Pérez porque está en etapa de divorcio. Ajá. Ahora, Juanita, que está en esa etapa de divorcio lamentable,
podrá lamentablemente quedarse en silencio y decir, no, no, bueno, ni modo, me voy a resignar, etcétera. No, sino que Juanita Pérez dirá, ajá, muy bien, señor, pedirá al juez, etcétera, ¿no es cierto?, en familia, le dirá, señor, mire, quiero mandar yo mi memorial a la aduana, para que la aduana me dé a conocer sobre los alcances de importación, sobre los alcances de esta declaración de importación. En este momento yo me constituyo en un tercero, y para demostrar mi interés legal, ¿sí? ¿Por qué mi interés legal? Porque he sido la esposa de Juan Pérez y estoy en la etapa de divorcio. Así que yo necesito mandar un memorial para que la aduana me dé a conocer sobre los alcances de esta declaración de importación, porque eso a mí también me interesa para efectos de mis pensiones, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Se está dando lugar a esta excepción. El sujeto activo, el sujeto técnico aduanero o la aduana, ¿sí?, solamente dará información a los interesados, como hemos visto, excepto en qué casos, en este tipo de casos, por ejemplo. Es decir, cuando por mandato de la ley, mediante una orden judicial, etcétera, la aduana le instruya, perdón, el juez le instruya a la aduana que le dé información a Juanita sobre esta declaración de importación. ¿Por qué? Por el tema de sus pensiones, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, a eso se refiere el principio de transparencia. El sujeto pasivo, el sujeto activo, tiene que manejar con total confidencialidad la información contenida en la declaración de importación, dando lugar o dando información únicamente a los que tienen interés legal. ¿Y quiénes son los que tienen interés legal? El importador y su declarante, además del técnico. ¿Sí? A nadie más, excepto en este tipo de casos que hemos citado, ¿no es cierto? Del caso de Juanita, por ejemplo. ¿Ya? Ok. A eso se refiere el principio de transparencia. Si tú eres importador, ¿sí? Eres importador y necesitas información de la aduana, no puede la aduana decirte, no, 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 un ratito, no, 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 no le puedo informar a usted que es el importador, no le puedo informar. Eso no puede decirte. Ya sabes ahora que bajo este principio de transparencia es obligación de la aduana informarte respecto a los alcances de la declaración de importación. ¿Sí? Si eres agente, con más razón, puedes pedir que te dé información la aduana. ¿Por qué? Porque estás habilitado, estás pidiendo que que se cumpla plenamente este principio llamado de transparencia. ¿Ya? Ok, a eso se refiere. Ahora, ¿qué sucede si el sujeto pasivo, si el sujeto activo, ¿verdad? Si el técnico aduanero se extralimita. ¿Qué sucede si este sujeto da a conocer a cualquier persona sobre la información contenida en esa declaración de importación? Tranquilamente, si eso sucede, el sujeto pasivo, el importador, se va a ver afectado por eso, ¿no es cierto? Y puede inclusive el sujeto pasivo o importador seguirle un proceso y apoyarse en este artículo, por ejemplo, el 67.1 del Código Tributario, si alguien puede leer. Artículo 67. Parágrafo 1. Ya, las declaraciones y datos individuales obtenidos por la Administración Tributaria tendrán el carácter reservado y solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o procedimientos cuya gestión tenga encomendada y no podrán ser informados, cedidos o comunicados a terceros, salvo mediante orden judicial fundamentada o solicitud de información de conformidad a lo establecido por el artículo 70 de la Constitución Política del Estado. Muy bien, ahí está, gracias. Al final me da su nombre, ¿ya? Entonces, efectivamente, si se extralimita el sujeto activo en dar información a cualquiera, a tercera, etcétera, ¿sí? Va a ser objeto de sanción y enseguida vamos a ver qué artículo podría utilizarse, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos otra norma que nos está diciendo claramente, ¿verdad?, que está limitado el sujeto activo a dar información a cualquiera. Puede dar a un tercero siempre y cuando haya de por medio una orden judicial, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos respaldando plenamente la existencia de este otro principio vital para el tema del comercio internacional, vital para el tema de la nacionalización de mercancías, etc. ¿Ya? Y quisiera, por favor, que se vaya al 181.
Ahí está. Al 181, artículo 181, quinquies. ¿Está? De la ley 2493. Sí, del Código Tributario 2492. Contrabando, licenciado. No, 181, quinquies. Hay varios 181, ¿lo ve? Sí. 181, ya, quinquies. Aquí dice, Ya, adelante. artículo 81, quinquies. Cometen delito de asociación delictiva aduanera los funcionarios o servidores públicos aduaneros, los auxiliares de la función pública aduanera, los transportadores internacionales, los concesionarios de depósitos aduaneros o de otras actividades o servicios aduaneros, consignantes, consignatarios o propietarios de mercancías y los operadores de comercio exterior que participen en forma asociada en la comisión de los delitos aduaneros tipificados en la presente ley. Ya. ¿Y qué dice más abajo? Este delito será sancionado con privación de libertad de 4 a 8 años. Muy bien. Miren la trascendencia de incumplir esta obligación que tiene el sujeto pasivo de solo dar, de solo dar información al que tenga interés legal. En el caso de que se extralimite, el sujeto pasivo, que es el afectado, podría pedir un proceso a través de la aplicación de este 181, quinquies. ¿Por qué? Porque podría decir, ha habido asociación delictiva del técnico aduanero con otra persona, etcétera, para traer esta información, no sé, puede argumentar. Entonces, miren lo delicado que es el tema de la declaración de importación. No solamente el tema de importación se refiere a los tributos únicamente, sino también a respetar los derechos que tienen los unos con los otros, es decir, los pasivos y los activos, ¿verdad? Entonces, ese es el alcance del principio de transparencia y esas serían las consecuencias en el caso de que nos salgamos de las obligaciones que tiene, en este caso, el sujeto activo, de manejar óptimamente esta información o de manejar con confidencialidad la información contenida en la declaración de importación. ¿No es cierto? Eso es lo que llegaría a suceder. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Está claro? Sí, licenciado, se entiende. Está Ya, claro. muy bien. Ok. Y vámonos a este otro principio, de agilización o facilitación del comercio. ¿Sí? Este principio de agilización o facilitación del comercio ¿a qué se refiere? Como su nombre indica, ¿verdad? Este principio que considera la simplificación de procesos, tiempos y consiguiente unificación y eficaz y eficiente, principio que considera la simplificación de procesos, tiempos y consiguiente utilización eficaz y eficiente de recursos a efectos de que la mercancía pueda arribar al lugar convenido en las condiciones y tiempo estipulados en los acuerdos o contratos en comercio exterior. Un segundo, por favor. Bien, como su nombre indica, este principio tiene relación con la agilización o facilitación del comercio. ¿Y en qué se basa básicamente este principio? En que los procesos de importación tienen que ser simplificados, ¿sí? Simplificados y prácticos, de tal manera que el flujo de la mercancía, ¿sí? Las idas y venidas de mercancía, ¿verdad? Sean lo más rápido posible, es decir, que el tiempo sea manejado de manera eficaz y eficiente en el traslado físico de la mercancía.
Y para que eso suceda, se tendrá que echar mano a los diferentes procedimientos aduaneros que tengan todos los países del planeta, ¿sí? Es decir, para que la mercancía pueda fluir rápida y fácilmente de un territorio a otro, los controles que vayan a ejercer las diferentes aduanas, digo diferentes porque hay dos aduanas las que participan en la operación de importación, ¿verdad? La aduana del país vendedor y la aduana del país importador. Y estas aduanas, para que su mercancía fluya fácilmente o rápidamente, tendrán que contar con procedimientos igualmente ágiles o fáciles, por ejemplo, ¿no es cierto? De tal manera que permitan la llegada al lugar convenido de esa mercancía en las condiciones y tiempo estipulados en el contrato de compra-venta. Por ejemplo, si estamos comprando mercancía del Japón con destino a Bolivia, por supuesto que el tiempo que vamos a calcular va a ser, qué sé yo, de 45 días desde Japón a Bolivia, ¿no es cierto? Ok, esos 45, ¿en qué se va a ir? ¿Cuál va a ser el tiempo? ¿Cuál va a ser la actividad o instancia que más nos va a absorber en el tema de tiempos? Por ejemplo, puede ser el tema aduanero, ¿sí? El control aduanero allá en el país japonés y también el control aquí en puerto, luego su ingreso por las aduanas, etcétera, puede demorar cierto tiempo, ya, pero además, ¿qué otro elemento hace que nuestra mercancía demore más? Por ejemplo, si estamos trayendo por vía marítima, ¿verdad? Si estamos trayendo por vía marítima la mercancía, ¿dura realmente 45 días? ¿Podría durar 60 días? ¿Podría durar menos tiempo? ¿De qué dependerá? Un elemento va a ser de la distancia, ¿no es cierto? Si yo estoy trayendo mercancía del Japón, por supuesto que es larga la distancia. Además, debo tomar en cuenta que cuando viene el buque, este buque viene más o menos a 40 nudos, ¿no es cierto?, en el mar. Es decir, no viene pues a 100 horas por kilómetro, ¿no es cierto? Sabemos que en el tema marítimo tenemos que hablar por nudos, pero si entendemos a los nudos como kilómetros, más o menos viene a 40 kilómetros por hora el buque, no viene a 100 kilómetros por hora. Así que esa es una de las razones por las cuales existe esa demora en la llegada de la mercancía del Asia, por ejemplo, a Bolivia, ¿ya? Se utilizan 45 días precisamente porque el buque toma ese tiempo en recorrer esa distancia, ¿ya? Por el tema de 40 kilómetros por hora. Además, existen los diferentes procedimientos aduaneros, ¿sí? Tanto de salida como de ingreso al territorio nacional. Por tanto, este principio de agilización o facilitación del comercio indica de que para que la mercancía llegue del punto vendedor al punto comprador, será razonable que las aduanas, ¿sí?, cuenten con procedimientos ágiles en sus controles, de tal manera que el flujo de la mercancía pueda llegar al lugar convenido en las condiciones y tiempo estipulados en el contrato. Es decir, que no genere demoras más allá de lo necesario. Eso nos está diciendo. Y de hecho, nuestra norma boliviana, ¿sí?, la Ley General de la Aduana Nacional, ¿sí?, ha tomado conciencia y efectivamente ha plasmado normativa para agilizar el tema de las importaciones, como por ejemplo, utilizando la declaración de adquisición de mercancías, documento que vamos a ver. Esta declaración de adquisición de mercancías es un documento que se llena cuando la mercancía todavía, hablando de una compra marítima, cuando la mercancía todavía se encuentra en ultramar, ¿sí? Cuando todavía la mercancía recién ha zarpado del puerto del exportador. Ni siquiera ha llegado a Bolivia la mercancía, ya se está haciendo la declaración de adquisición de mercancías. ¿Con qué finalidad? Precisamente con la finalidad de dar a conocer a la aduana informáticamente esa información de qué tipo de mercancía viene, qué cantidad, quién es el exportador, qué precios tiene, etcétera. Toda esa información anticipada va a tener la aduana y con esa información anticipada va a investigar, va a analizar, etcétera. ¿Y con eso qué está haciendo? Vamos a suponer que esa DAM que ha llenado, el sujeto declarante, contiene toda la información veraz. La aduana va a revisar y va a decir, ya, perfecto. Sí, esta mercancía que está viniendo está súper, está en regla, está cumpliendo con toda la normativa y principios, así que
Positivo, cuando llegue seguramente va a ser sorteada a canal verde. Y si es sorteada a canal verde, esa mercancía va a salir rápidamente de la aduana. ¿No es cierto? Ahí, ¿qué está haciendo? Está facilitando al sujeto pasivo de disponerla rápidamente su mercancía, ¿verdad? Esa es una forma. Otra forma que la aduana nacional en Bolivia ha establecido y ha plasmado materialmente el principio de agilización o facilitación del comercio es a través de los despachos en frontera, ¿no es cierto? Ustedes saben que podemos despachar, podemos nacionalizar las mercancías en frontera, no todas las mercancías, algunas, pero sí existe esa facilidad, esa facultad de poder agilizar o facilitar el flujo rápido de esa mercancía extranjera con destino al territorio nacional. De hecho, nuestro país, ¿sí?, ha participado del acuerdo de facilitación del comercio, ¿ya? Y ha sido ratificado este acuerdo mediante la ley 998, ¿sí? Esta ley contiene todo lo que acabamos de decir, inclusive contiene los elementos de control. ¿Cómo es que tendríamos que hacer más rápido el control en todos los lugares por donde pase la mercancía? Tanto en las aduanas del país vendedor, las aduanas de tránsito y las aduanas del país importador. ¿Sí? De eso habla. Es más, con esta ley y este acuerdo, podemos decir que inclusive el convenio de Kioto ha sido mejorado inclusive. ¿Sí? En un momento más vamos a ingresar a los alcances del convenio de Kioto. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Respecto a este principio de agilización o facilitación del comercio, jóvenes. Hola. ¿Se ha entendido este principio? Hola, hola. Sí, licenciada, se entendió. Sí, Liz, está comprendido. Muy bien, a ver, voy a preguntar. Hoy es primero. Rocío Quispe. Hola, Rocío. Ya. Ya. Cristian Copa. Aló, Cristian. Saida Torrejón. Aló, Saida. Aquí, licenciado. Hola, Saida. ¿Nos puede explicar, por favor, este último principio? ¿En qué consiste? Que el principio de agilización del comercio es, como dice, ¿no? Es la simplificación de procesos que va a realizar la aduana para despachar más rápido la mercancía. Ya, ¿qué aduanas? La aduana del importador Solamente. y la del exportador. También, ¿no es cierto? Y las que estén en tránsito, ¿verdad? Ok, debemos entender, gracias, Saida, debemos entender estos principios porque nos va a servir, ya les decía hace rato, muchísimo en el tema de cómo vamos a asesorar a los clientes y cómo es que queremos que finalmente llegue a buen puerto nuestra operación de importación o también nuestro tema de asesoramiento, ¿verdad? Ok, a ver, otra pregunta haría a Saida, deme un número del 1 al 93, 65. 65. Sí, licenciado. Ya, un segundito.
Rápidamente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, digo, ¿no? Sí. 61, 62. Yulisa Mamán. Buen día, licenciado. Hola, Yulisa, ¿puede explicarnos, por favor, los alcances eh, del principio de transparencia? El principio de transparencia. Bueno, nos estaba explicando que una empresa, un estado, o ¿cómo sería? Tiene lo que son tres recursos, lo que son el recurso material, inmaterial y los recursos humanos. Alcance es cuando, por ejemplo, lo que es el sujeto activo puede dar según ley lo que son la información requerida, pero eso sí, sí hay ¿cómo decir eso? Sí hay una orden a lo que es para un sujeto pasivo. Ya, ya, gracias, Yulisa. ¿Alguien más quisiera explicarnos? A ver, Yo, licenciado. sí, adelante, Janet. Sí, Janet Blanca. Digo más que, digamos, si hubiera o sea, que hay la información, la documentación que se entrega al técnico de aduanas, no tiene que salir a ningún otro lado más, o sea, esa información de qué está, cuál es la mercadería que está trayendo y todo eso. Otro, si es que llegara a pasar de que el técnico de aduanas, que es el encargado que es el que sabe esa información, llegar a decir a otro lado o hay una pena ¿cómo se dice? Hay una sanción que es la cárcel, si no me equivoco dijo 4 o 8 años, algo así. Ya, ok, gracias, Janet. ¿Alguien más quisiera aclararnos con el principio de buena fe? Jóvenes. Principio de buena fe, ¿alguien? Ya. Ok. Segundo, por favor. A ver. Segundito. Estoy aquí.
Muy bien. Entonces, esos son los principios que rigen nuestra actividad comercial, ¿verdad? Que debemos tenerlos presente siempre, ¿ya? Ok. Ahora, respecto a, si bien el comercio internacional se rige o se basa o se fundamenta en estos principios, ¿verdad? Que son importantes, y hay otros más por si acaso, eso tengo que aclarar. Hay otros principios más, ¿sí? Son varios los principios que se tienen que aplicar, sobre todo para tratar el tema del acto administrativo, ¿ya? Nosotros estamos dando a conocer estos principios que están descritos o escritos en nuestra norma, ¿ya? Eso estamos dando a conocer, aclarándoles de que hay otros principios más que son aplicables, ¿sí? Al quehacer, en este caso, del sujeto activo, ¿ya? Ok. Con esa aclaración, si bien tenemos los principios que nos sirven como base o fundamento, tenemos también normativa, ¿sí? Normativa que nos va a servir para ejecutar legalmente nuestras operaciones de importación. Nuestro tema, nuestra materia es régimen de importación, así que hay un conjunto de normativa nacional, ¿sí? Y supranacional que tenemos que aplicar para importar correctamente nuestra mercancía, para que nuestra internación de mercancía a nuestro territorio sea legal, ¿ya? ¿Cuáles son ese conjunto, por consiguiente, de normativas que nos ayudan en esta actividad de importación? Son las siguientes, ¿ya? Son las siguientes. Normativa aplicable a las operaciones de comercio interior y comercio exterior, ¿sí? Básicamente son dos grupos. Aquí está, tenemos el mapa. Todos los países del planeta, ¿sí? Tienen su propia normativa que rigen todas sus actividades, incluyendo las actividades del comercio internacional, ya que no hay ningún solo país del planeta que no importe o exporte mercancías. Todos los países importan y exportan todo tipo de mercancías, ¿verdad? Estados Unidos, conocido como principal exportador de alimentos, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas, también importa alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los países tienen todo lo que necesitan, no todos los países producen todo lo que necesitan, ¿no es cierto? Todos los diferentes, incluyendo China o Japón, ¿sí? Que son en este momento potencias, ¿no es cierto? Esos países, por ejemplo, nos venden a todo el mundo diversos tipos de mercancía, pero también ellos importan diversos tipos de mercancía, ¿sí? Básicamente importan de nosotros, de los países de Sudamérica, ¿sí? Materias primas, básicamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, los minerales, ¿sí? Son los que más importan. ¿Por qué? Porque gracias a los minerales, estos señores productores, países industrializados, producen, fabrican esos bienes terminados, los cuales van a ser sometidos al comercio internacional. Por consiguiente, el comercio internacional, ¿sí? Está regido en base a normativa, tanto nacional que tienen cada uno de los países como normativa supranacional, ¿ya? Cuando decimos o cuando nos referimos a normativa nacional, nos estamos refiriendo a la normativa que ha nacido y está vigente en nuestro territorio. Y cuando hablamos de normativa supranacional, cuando esa normativa pasa nuestras fronteras o vienen de más allá de nuestras fronteras, por ejemplo. A eso nos estamos refiriendo con normativa nacional y supranacional. ¿Sí? Por consiguiente, todos los países tienen normativa que cumplir para el tema del comercio internacional. En ese sentido, nuestro país tiene dos grupos de normativa, ¿sí? La normativa nacional y la normativa supranacional, la que tiene que ser cumplida por todos los operadores de comercio, ¿sí? No solamente por los exportadores, importadores,
transportistas, almaceneros, sino también por la propia aduana nacional. ¿Ya? En ese sentido, entonces tenemos a la normativa nacional. Esta normativa nacional que ha nacido en nuestro territorio y se aplica en nuestro territorio está compuesto por la Constitución Política del Estado, por las leyes, los decretos supremos y las resoluciones administrativas. ¿Sí? Ese es el grupo de normativa nacional que debemos cumplir. La primera, llamada Constitución, nos dice lo siguiente. CPE es Constitución Política del Estado, ¿ya? Dice, por ejemplo, en el artículo 115, parágrafo 1, que nos dice, toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. ¿Sí? ¿Quiénes son toda persona? ¿Quiénes serían toda persona? Personas naturales y jurídicas. Todas, me está preguntando. Todas, ¿verdad? Todas las personas, naturales y jurídicas. ¿Sí? ¿Quiénes son? Las naturales, todos nosotros. ¿Sí? Seamos lo que hagamos, cualquier tipo de actividad que realicemos, estamos sometidos y somos protegidos por la Constitución. ¿Ya? Lo mismo, en este caso las entidades, como son la aduana, por ejemplo, ¿no es cierto? Está dentro de todas las personas. ¿Qué tipo de personas? Jurídicas, ¿ok? ¿Están protegidas también por la Constitución? Sí, están protegidas también por la Constitución. Los transportistas están igual dentro de este grupo. Los comerciantes, los exportadores, los almaceneros, todos estamos cobijados por la Constitución Política del Estado y nos protege la normativa que se tiene en la Constitución Política del Estado. ¿Sí? ¿Nos protege en qué? En nuestros derechos y en nuestros intereses legítimos. ¿Sí? Por ejemplo, cualquier persona puede realizar el comercio internacional en Bolivia. Cualquier persona puede dedicarse al comercio de importación de mercancías jóvenes en Bolivia. Sí, ¿verdad? Cualquier persona puede dedicarse al comercio internacional. ¿Sí? Y esa persona que se dedica al comercio va a estar protegida por la Constitución. ¿Quién lo dice? El 115, parágrafo 1. ¿Sí? Va a ser protegido en todos sus derechos, pero también, por supuesto, que tendrá que ser igualmente controlado en todas sus obligaciones que vaya a tener. ¿No es cierto? Entonces, el 115 nos está dando a conocer que todas las personas, incluyendo importadores, etcétera, están protegidos, ¿sí? Obviamente, en base a la norma, en todos sus derechos e intereses legítimos, ¿ya? ¿Cuáles son los derechos? De realizar el comercio, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los intereses legítimos? Los que realmente se refieren a aquellas acciones que no van a perjudicar al resto. Por ejemplo, no puede ser un derecho legítimo el pretender comercializar drogas. ¿Sí? Necesita vender, ya, puede ser creíble, ya, pero eso será legítimo, realmente le corresponderá hacer eso, cosa de que al vender no daña a las personas, eso no creo que el Estado le proteja, ¿verdad? Entonces, nos estamos refiriendo por consiguiente a que según el 111, todas las personas estamos protegidos por la normativa que dice nuestra Constitución en todos nuestros derechos y además que sean relacionados con los intereses legítimos, con los intereses que realmente me van a beneficiar y van a beneficiar al resto. ¿Ya? Ok. Otro ejemplo, ¿será que a ver, más adelante vamos a explicar con este otro ejemplo, ¿ya? Ok. Asimismo, el 115 de la Constitución, en el parágrafo 2, ¿sí?, señala lo siguiente. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural, pronta, oportuna,
gratuita, transparente y sin dilaciones. Eso nos dice la Constitución en el 115. ¿A qué se está refiriendo? A que ¿el Estado de qué está compuesto, jóvenes? ¿O qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? Porque si yo estoy hablando y no me están entendiendo esta parte, entonces no nos vamos a entender muy bien. Cuando me refiero al Estado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esto habíamos explicado ya también en las clases introductorias. ¿Qué es el Estado, jóvenes? Ya. ¿Qué entienden por Estado entonces? Hola. Una máxima autoridad, tal vez, licenciado. Una máxima autoridad. Ya, una máxima autoridad. ¿Ya? ¿Alguien más? Una organización política. Una Una organización. comunidad. Democráticamente. ¿Qué dice Vladimir? Vladimir, ¿qué dice? Perdón. El Estado son personas que han sido elegidas por el pueblo democráticamente. Ya. Ok. Levantó la mano una señorita, por favor. Licenciado. La señorita que levantó la mano. Ya. Dominic Tarqui, entonces, por favor. Licenciado, yo entiendo Estado como el lugar territorialmente limitado que se organiza ya sea de manera política, social, dentro de un territorio. Ya, ok, gracias. Ya, el varón que estaba participando, por favor. Sí, buenos días, licenciado. Buen día. Igual entiendo al Estado como una forma de en la que se organiza el país en sus diferentes poderes, ¿no? Administrativos y demás. Ya. Gracias, Efraín. A ver. Y con esto vamos a cerrar. Tenemos un par de minutos. Un segundo, por favor. Ya. El Estado. ¿Qué es el Estado? Aquí vamos a pintar rapidito, ¿ya? Rapidito. ¿Qué es el Estado? Hay diferentes conceptos, ¿no es cierto?, de lo que es el Estado. ¿Sí? Ok. Sin embargo, vamos a decir nosotros que el Estado está compuesto básicamente de 4 elementos, ¿no es cierto? Territorio, población, gobierno y soberanía. ¿Sí? Eso es el Estado. El Estado también es concebido como una unidad jurídica, el Estado. ¿Por qué jurídica? Porque puede adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Ya? Hay varios conceptos. Nosotros vamos a decir que el Estado, ¿sí?, es una unidad jurídica que está compuesto por estos elementos: territorio, población, gobierno y soberanía. ¿Verdad? Ok. El territorio, ¿cuál es el territorio que conocemos? El mapa que conocemos, ¿verdad? ¿Ok? Dentro de ese mapa que conocemos está la población, que somos nosotros. ¿Ok? Ahora, esa población y ese territorio tiene que ser regido, ¿verdad? Tiene que ser regido en su destino. ¿A través de quién? A través de un gobierno, ¿verdad? ¿Y quién elige al gobierno? Justamente los que vivimos en el territorio, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cómo va a regir este gobierno los destinos del país? Conociendo la realidad nacional y respetando la soberanía y hacer que se respete la soberanía boliviana respecto a otros países. Entonces, eso es el Estado, ¿ya? Así que este Estado concebido de esta manera, ¿sí?, nos garantiza a nosotros el debido proceso, nos garantiza el derecho al debido proceso, nos garantiza el derecho a la defensa, nos garantiza el derecho a una justicia pronta, plural, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Entonces, ¿qué está diciéndonos? Que el Estado constituido de esta manera, ¿sí?, y que sabemos nos manejan los gobernantes, ¿no es cierto?, de turno, ¿sí?, tienen la obligación de garantizarnos, ¿sí?, el debido proceso. ¿A qué nos estamos refiriendo con el debido proceso? A que todos los procedimientos
¿sí? Que se vayan a cumplir por parte del importador o todos los procedimientos que vaya a cumplir la aduana estén sujetas a la ley. ¿Se acuerdan del principio de legalidad? Estén sujetas a la ley. Ninguna de esas dos partes pueden salirse de la ley. Y peor, el sujeto activo. El sujeto activo no tendría que salirse de lo que le dice la ley que haga. En este caso, la aduana no puede salirse más allá de sus facultades. ¿Ya? Así que en el supuesto caso de que se salga el sujeto activo de sus facultades y exija más información de la que no le está siendo facultado, entonces estaría saliendo del debido proceso. Y si se sale del debido proceso, eso significa que el sujeto pasivo estaría entrando en estado de indefensión, de que el Estado no le estaría protegiendo oportunamente a esa su operación de importación. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ok, dado el tiempo, aquí vamos a quedar, por favor, y vamos a explicar mucho más todavía sobre este segundo parágrafo del 115, ¿ya? En la siguiente clase, ¿ok? Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos veríamos la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, que les vaya bien. Cuida, Lic. Gracias. Hasta luego, igualmente. Lice. Que les vaya bien. Hasta luego, Lice. Hasta luego, jóvenes.